Bien, ahora nos encontramos con este tutorial para la resolución de problemas referidos a concentraciones químicas de las soluciones. Así que no podemos dejar de tener en cuenta aquello de lo que hablamos para nuestro anterior tutorial. Primero, definir quién es el soluto, el solvente y la solución. Usar el dato de concentración, que eso nos permite identificar cuál es la solución con la que estamos trabajando. Y tenemos que traducir esa información. Significa calcular o determinar la cantidad de soluto y de solvente o solución que contiene la misma, para a partir de eso poder comenzar a desarrollar y resolver el problema. Luego usar los datos de densidad o masa molar que tengamos para poder extraer la mayor cantidad posible de información y entonces plantear las reglas de 3 que nos van a permitir resolver el problema en cuestión, ya sea que nos pidan calcular una nueva concentración, para lo cual vamos a tener que volver a traducir qué es lo que nos están pidiendo, para poder identificar claramente cuál es el dato y cuál es la incógnita que nos están proponiendo. Bien, comencemos entonces calculando la molaridad de una solución o usando un problema donde se pide calcular molaridad. Recordemos entonces que molaridad se define como el número de moles de soluto que se encuentran cada 1 litro de solución. Me pide calcular la molaridad de una solución de hidróxido de sodio al 10% más en volumen. Entonces, ¿cuáles son los datos? 10% más en volumen. Traducción. El soluto hidróxido de sodio, ¿qué cantidad tenemos? 10 gramos de ese soluto, disueltos ¿en qué cantidad? En 100 mililitros de solución. Eso significa 10% más en volumen. Y lo que nos pide el problema es hallar la molaridad, o sea, los moles de soluto que se encuentran en 1 litro, o sea, 1000 mililitros de solución. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es que si en 100 mililitros de solución tenemos 10 gramos de soluto, tenemos que llevar ese volumen a 1000 mililitros, porque lo tenemos que expresar sobre 1000 mililitros. En esos 1000 mililitros vamos a tener 100 gramos de solución, 10 veces más. Conocer quién es el soluto nos permite definir cuál es su masa molar. En este caso, 40 gramos mol es la masa molar del hidróxido de sodio. Por lo tanto, si 40 gramos resultan en 1 mol, 100 gramos, que era lo que habíamos calculado, nos va a dar, haciendo la regla de 3, 2,5 moles de soluto. ¿Sí? Acá está el cálculo de esa transformación, porque la otra forma de sacarlo es dividir la masa de soluto dividido su masa molar. Por lo tanto, 100 gramos de soluto, que representan 2,5 moles de ese soluto, se encuentran en 1 litro de la solución. Así que la solución contiene 2,5 moles del soluto cada litro de solución, o sea que la concentración de nuestra solución es 2,5 molar. Bien, trabajamos ahora con molaridad. Se pide preparar 400 gramos de una solución 0,6 molar de cloruro de calcio. Otra vez vamos a tomar nuestra principal información. ¿Qué significa tener una solución 0,6 molar de cloruro de calcio? Muy bien. Solución 0,6 molar significa que tenemos 0,6 moles de cloruro de calcio cada 1000 gramos de solvente. Esta es la única expresión de concentración que está definida en determinada cantidad de solvente. Todas las demás se expresan en función de la cantidad de solución. En este caso tenemos los 0,6 moles de soluto cada 1000 gramos de solvente. Como sabemos quién es el soluto, entonces nosotros podemos definir su masa molar. Calculada, esa masa molar nos da 111 gramos mol, ¿sí? Usando 40 como masa atómica del calcio, 35,5 como masa del cloro. Por lo tanto, en estos 0,6 moles, ¿cuántos gramos tenemos? Bueno, esos 0,6 moles con esta masa molar representan 66,6 gramos de soluto, que están en 1000 gramos de solvente. Por lo tanto, si conocemos la masa de soluto y la masa de solvente, sabemos que tenemos una masa total de solución de 1066,6 gramos. Entonces, ya sabemos la masa de solución, la masa de solvente y la masa de soluto. Pero a nosotros el problema nos pide sacar la masa de soluto y de solvente
necesarios para preparar 400 gramos de solución. Y todo lo conocemos nosotros en 1066,6 gramos. Si en esa masa de solución hay 66,6 gramos de soluto, en 400 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto habrá? De la misma manera, y una regla de 3 similar, si en 1066,6 gramos de solución hay 1000 gramos de solvente, en 400 gramos habrá esos 375,02 gramos de solvente. Por supuesto que una vez que sacamos los gramos de soluto, la masa de solvente también se podía sacar directamente por diferencia, los 400 menos los 24,98 gramos. Y ahí tenemos la masa de soluto y disolvente necesarios. Bien, vamos entonces ahora a trabajar un poco con fracción molar. El problema nos pide calcular la fracción molar del soluto y disolvente de una solución de hidróxido de potasio, ¿sí? Ahí tenemos la fórmula, en la que hay disueltos 2,8 gramos del hidróxido en 500 gramos de agua. Por lo tanto, conocemos la masa del soluto, hidróxido de potasio, y la masa del solvente, que es el agua. Al conocer la fórmula del soluto, sabemos cuál es su masa molar, ¿sí? Sumando las masas atómicas, llegamos a que la masa molar del hidróxido de potasio vale 56 gramos mol. En el caso de calcular las fracciones molares, este es el único caso donde no se hace por regla de 3, sino que hay que reemplazar en las ecuaciones. La fracción molar del soluto son los moles soluto divididos los moles totales, y la fracción molar del solvente son los moles de solvente divididos los moles totales. Cuando hablo de moles totales no quiero hablar de moles de solución, porque los moles totales se refieren a los moles de los dos componentes de la solución, del soluto y del solvente. No estaría conceptualmente bien hablar de moles de solución. Bien, pero ese número de moles lo podemos sacar como la masa de soluto dividido la masa molar de soluto, para los moles de soluto, con lo cual 2,8 gramos dividido 56 gramos mol nos da 0,05 moles de soluto. Por otro lado, hacemos un cálculo similar para sacar los moles de solvente. Conocemos la masa de solvente, que son 500 gramos, sobre la masa molar del solvente, en este caso el agua, que es 18 gramos mol, ¿sí? Sumando las masas atómicas del hidrógeno y del oxígeno. Eso nos da 27,778 moles de solvente. Así que la fracción molar del soluto es los moles del soluto, que eran 0,05 moles, dividido en los moles totales, que es la suma de moles del soluto y del solvente. Eso nos da una fracción molar del soluto que es 0,0018. Por supuesto que como dato anecdótico, la fracción molar es un número que podría no decirme nada. ¿Cómo lo hago comprensible? Bien, si yo esto lo multiplico por 100, me diría este número que corran dos lugares la coma, ¿no? Un 0,18% de los moles totales corresponden al soluto. Ese es el concepto. Si un 0,18% de los moles totales corresponden al soluto, sería lógico pensar que el resto, o sea el 99,82% restante, corresponden a los moles de solvente. Eso es lo que me dice la fracción molar. La fracción molar del solvente me da 0,9982. Por supuesto, pensando que el porcentaje de moles de soluto y solvente sumados me tiene que dar el 100%, es lógico pensar entonces que la suma de las fracciones molares tienen que darme 1. Bien, por último una consideración final para cualquier tipo de solución. La concentración de una solución es una propiedad intensiva, o sea que no depende de la cantidad de materia. En el ejemplo que tenemos acá, si yo tengo una solución 2 molar, quiere decir que cada gota de esa solución tiene concentración 2 molar. 1 litro de solución tiene concentración 2 molar. 10.000 litros tiene concentración 2 molar. ¿Sí? Entonces, la concentración es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de materia. Pero sí la cantidad de soluto disuelto o la cantidad de solvente que se encuentra en un determinado volumen de solución, sí son propiedades extensivas. Ejemplo, si yo tomo una porción que llamamos alícuota de 500 mililitros de la solución, 2 molar, ¿qué cantidad de soluto vamos a tener? Bueno, 2 molar, ¿qué significaba? 2 moles de soluto en 1 litro de solución. O sea, en 1 litro, en 1000 mililitros, tenemos 2 moles de soluto. En la mitad, en 500 mililitros, ¿cuánto vamos a tener?
un mol de soluto. Por supuesto, proporcionalmente, si en lugar de tomar 1 litro tomamos 100 mililitros, la décima parte, es lógico que la cantidad disuelta de moles sea la décima parte también, 0,2 moles de soluto. Entonces, la cantidad de soluto o de solvente expresada en la unidad que ustedes quieran, ya sea masa o moles, siempre son propiedades extensivas, o sea, dependen de la cantidad de solución que estemos evaluando.